Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Me voy a presentar en primer lugar, aunque realmente soy el menos importante de los que están aquí en el estrado. De hecho, estoy en funciones. O sea, ya soy miembro de la Junta de Gobierno y hemos convocado elecciones. Os voy a animar a todos a que en el momento procesal oportuno acudáis a votar, que es vuestro derecho, pero yo entiendo que también la obligación de todos nosotros de apoyar a la institución. Bueno, mi nombre, como decía, es José Manuel Pradas. Estamos ya en la última, creo que en la última de las charlas de esta apasionante Fe Iuris. Yo he estado en la inauguración, que por cierto ha estado muy bien. Luego me ha tocado presentar haciendo una suplencia la segunda, y la verdad es que me ha gustado porque hemos empezado. La primera era diciendo, bueno, soy abogado y ¿ahora qué? Habrán dicho pues lo que hayan tenido que decir, porque yo no he estado, pero sí en la segunda, que ha sido, bueno, ya soy abogado, ¿ahora qué? Ahora voy a presentarme una entrevista de trabajo. Y la verdad es que para mí, que ya soy una persona que yo no aspiro ahora a encontrar un puesto de trabajo, bueno, depende de lo que me ofrezcan, pero no estoy muy proactivo para eso, esa es la verdad. Pues la verdad es que ha estado interesantísima. Y ahora nos toca una charla, que yo creo que será una charla de estas voy a parecer un poco carca, pero de estas hipermodernas, donde el ponente se pone de pie y hace una presentación en PowerPoint a la vez, y en fin, que parece como un hombre orquesta, pero que suelen ser bastante, la verdad, bastante amenas, y estoy seguro que esta lo será, porque menudas son las empleadas del colegio encargadas de esto, que buscan siempre unos planteles extraordinarios. Bueno, Daniel Peñamolina, doctor en Psicología, MBA en Dirección Empresarial, gestor de recursos humanos, máster en terapia cognitivo-conductual y experto en coach ejecutivo, es el que nos va a ilustrar sobre si cambias tu mente, cambias tu vida. Yo le he preguntado que yo tengo 60 años y los llevo bastante mal, y los disimulo menos todavía. Yo creo que, bueno, parece que tengo más, pero no es verdad, solo tengo 60. Yo creo que le he preguntado si yo podría cambiar mi mente y si yo podría cambiar mi vida a estas alturas del partido. Él me ha dicho que sí, y yo espero que me convenza. No sé si me conviene o no, pero por lo menos que me convenza. En lo que sí hemos estado los dos de acuerdo es que si uno ya es del Real Madrid, pues ahora del Atleti ya no me voy a estas alturas. Ahí ya no hay vuelta de hoja. Bueno, yo no me enrollo más, yo voy a ser casi un alumno, por así decirlo, un alumno más. Y Daniel, pues explícanos que si cambias tu mente puedes cambiar tu vida. Pues vamos a explicarlo y a ver cómo se hace. Muchísimas gracias. Desenchufo el aparato él nos hará la explicación que nos quiera dar, y luego, oye, pues yo lo que espero es que esto sea proactivo y que vosotros y vosotras pues preguntéis lo que os dé la gana, que él os conteste aquello que él considere oportuno, y así me ahorro yo tener que estrujarme el cerebro para ver qué pregunto, pues ante la pasividad del auditorio. Yo estoy seguro que sí. Así que, Daniel, cuando tú quieras. Muchísimas gracias, José Manuel. Bueno, pues vamos a ver cómo cambiar la mente, ¿no? Si es que eso se puede hacer, y espero que al final de este rato veáis que sí, que hay una oportunidad importante para hacerlo. Y sobre todo, yo creo que la clave es qué implicaciones tiene eso de manejar bien nuestra mente de cara a nuestra implicación o nuestra relación con el trabajo, que como sabéis estáis aquí todos por eso, ¿verdad? Y entonces creo que lo interesante es que nos llevemos buenas conclusiones sobre cómo gestionar eso, ¿vale? Y como no puede ser de otra manera, vamos a empezar hablando de biología, ¿vale? Pero no del cerebro, que podría ser lo que todos pensáis, sino de los bichos. Vosotros veis ese bicho y ¿qué os genera? Es un bicho feo, bonito, más bien feo, ¿no? No entran ganas de acariciarlo, ni acercarse, ni tenerlo de mascota en casa, ¿verdad? Si uno lo ve a esa distancia, ¿verdad? Es una cosa que genera seguramente a más de uno hasta cierto nivel de desagrado, ¿vale? Pero si nos alejamos un poquito, ¿verdad? Pues ese bicho está pegado a una hoja de una planta que igual ya no es tan fea, ¿no?
y solo hemos tenido que alejarnos un poquito para que se vea así, ya no tan amenazante, ya no tan desastroso, y podemos seguir siendo conscientes de que está ahí el bicho, ¿no? Y si nos alejamos un poquito más, pues ya se puede ver con toda la perspectiva y desde luego se podrían tomar mejores decisiones desde esta vista que desde la del bicho, ¿no? Que lo que entra en ganas es de salir corriendo de allí o de aplastarlo de alguna forma, ¿no? Fijaros, esa es la idea que pretendo transmitiros de partida, ¿no? Al final, a lo largo de nuestra vida como trabajadores o como profesionales vamos a pasar por un montón de situaciones que si las vemos demasiado de cerca y perdemos la perspectiva, asustan, nos hacen sentirnos frustrados, nos pueden hacer sentirnos desesperanzados, ¿no? Al final pueden generar una clase de emociones que nos limiten mucho y que nos hagan no guiarnos de la mejor manera, ¿vale? Y creedme que casi siempre, ya veréis como al final, después del rato que hablemos, vais a estar seguros de esto, casi siempre hay al menos, ¿no?, esa oportunidad de levantar un poquito el zoom y ver las cosas con algo más de perspectiva, ¿vale? Fijaros, lo que yo sugiero en primer lugar es que cambiemos el nombre de esas cosas que nos van pasando, pues encontrar nuestro primer trabajo, tomar una decisión de cómo nos reinventamos, emprender, ¿no?, poner en marcha un negocio. Todo eso van a ser siempre eventos, ¿no?, puntos pequeñitos que en función de cómo nos enfrentemos a ellos, pues van a parecer más un bicho o otra cosa, ¿verdad? Ante cada uno de ellos, ante cada uno de esos eventos, llamémosle así, ¿verdad?, de carrera, si uno es capaz de no perder de vista, ¿no?, el mapa general en el que se ve claramente cuál es la trayectoria que queremos llevar, pues es mucho más fácil, ¿no?, manejarse y tomar decisiones correctas, ¿vale? Fijaros, al final, ante cada uno de esos eventos, casi todos, nos guste o no, seamos más o menos conscientes, hacemos algo como lo que estáis viendo en la pantalla, ¿no? Veníamos de algún sitio, es decir, hemos tomado una decisión previamente de cómo queríamos organizar nuestra carrera, nuestra vida profesional, hemos puesto en marcha un plan de acción con más o menos éxito, ¿no?, con más o menos diligencia, y a partir de ahí empiezan a pasarnos cosas. Algunas estarán más cerca de lo que nos imaginábamos o lo que nos hubiera gustado que nos ocurriera, y otras seguramente pues nos alejan más de esos objetivos a corto plazo, ¿vale? Fijaros que el siguiente punto es en el que yo creo que cobra sentido lo que vamos a hablar aquí hoy juntos, ¿verdad?, que es cómo interpretamos eso, ¿verdad? La mayor parte de esas cosas que nos ocurren de esos eventos de carrera, como os decía, de por sí solos no tienen ninguna capacidad de hacernos sentir ni bien ni mal, ¿no? Hace falta siempre que nosotros los miremos, ¿no?, los interpretemos, les demos sentido o significado a partir de ciertas características nuestras que son, y ahí viene lo que hablábamos, modificables, ¿vale? O sea, es una vez que uno es capaz de reconocerse, de identificar esos patrones y esas pequeñas claves, puede coger el mando y cambiarlo hasta cierto punto a sus anchas, ¿no? Aunque, como decíamos, igual para cambiar de equipo de fútbol, ¿no?, es algo más complicado, ¿verdad? Entonces, esa es la clave, ¿no? Es decir, cuando hablamos de cambiar la mente, ¿de qué estamos hablando? De tomar el control de cómo interpretamos los eventos, las situaciones que van a marcar los puntos sobre los que se construye esa trayectoria que es nuestra carrera profesional, ¿vale? Ni que decir tiene que, ya os anticipo, ¿no?, no siempre interpretamos bien, ¿verdad? Supongo que esto no es ningún misterio y que todos alguna vez lo habéis visto, y seguro que si pensáis en cómo era vuestra forma de interpretar ciertas cosas hace 20 años y ahora, vais a encontrar grandes diferencias, ¿no? Entonces, no tenemos una capacidad perfecta de captar la realidad y de definirla al milímetro con una precisión, ¿verdad? No, lo que hacemos es un intento de aproximarnos a ella, y ahí cometemos, por supuesto, grandes y a veces peligrosos errores, ¿vale? Una vez que hemos interpretado, tenemos que tomar decisiones, y ahí entra de nuevo, ¿verdad?, cierta parte de nuestra mente que también podemos explorar y aprovechar, y por supuesto después volveremos a ponernos en marcha. Y eso lo repetiremos tantas veces como eventos ocurran a lo largo de nuestra carrera. Ya os decía, cualquier cosa que se sale mínimamente, ¿no?, que nos llama la atención mínimamente sobre esa trayectoria que nos hayamos propuesto, nos va a llevar a poner en marcha ese proceso, ¿vale? Lo que yo quiero es que aprendamos a cómo manejar eso, ¿no? O sea, una vez que decimos esto va a ocurrir, nos pongamos como nos pongamos, vamos a intentar sacarle el mayor partido posible, ¿vale? Mirad, a la hora de unir esos puntos, ¿vale?, todos estamos de acuerdo ya en que nuestra carrera va a estar hecha de eventos, de puntos, de situaciones importantes ante las que tenemos que pensar y dar una respuesta, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a unirlos, ¿no? Está claro que de lo bien que los unamos va a depender el éxito que tengamos en nuestra carrera. El éxito no entendido como llegar más alto, sino lo satisfechos que estemos al final de cómo hemos conducido esa carrera profesional nuestra, ¿verdad? ¿Y cuál es la primera alternativa? ¿Vale? Imaginaos, si uno no es consciente de todo esto, podría ocurrir que nadie estuviera llevando el timón,
¿no? O sea, que habéis visto esas aspiradoras que hay ahora que van solas, que son como un robot, ¿verdad? Pues podría ocurrir sencillamente que al no haber nadie que toma decisiones, nuestra carrera profesional estuviera en manos de con qué nos chocamos, ¿no? Entonces, algo nos sale bien y nos giramos en otra dirección solo porque esa parecía no ser buena, no porque haya un plan ni una idea de qué nos gustaría que ocurriera, ¿de acuerdo? La otra posibilidad, que antes ocurría mucho y ahora ocurre menos, ¿verdad?, es que fuera la empresa o la organización para la que vamos a trabajar la que tome esa decisión. Seguramente todos habéis oído eso de los planes de carrera, ¿no? En muchos sitios es una baza que la organización te vende para seducirte. Dice, oye, aquí tenemos un gran plan de carrera para ti, pero la decisión, ¿no?, de cómo vas a ir avanzando la toma otro. Y ese otro puede ser muy listo, muy brillante y conocerte muy bien y querer lo mejor para ti o no, ¿no? A lo mejor lo que quiere es lo mejor para otras personas, ¿no? Y por lo tanto puede no ser la mejor de las decisiones, ¿vale? La tercera opción es que la toméis vosotros, ¿no? O sea, que cogiendo las herramientas necesarias para saber cómo identificar bien esos puntos y qué estrategias podemos movilizar para unirlos, lleguemos a la mejor de las alternativas, que por supuesto es ser nosotros los que tenemos el control de cómo se crea esa trayectoria, ¿vale? Fijaros, vamos a ver entonces de qué puede depender que unamos mejor o peor los puntos, ¿vale? Ahora os pido, sé que es tarde y que lleváis un montón de tiempo aquí, pero os voy a pedir que penséis un poco, porque yo creo que es interesante que no os lo cuente como si fuera una clase magistral, ¿no? Fijaros, una posibilidad es que en gran medida eso estuviera determinado por lo listos que somos. ¿Diríais que esa es la clave? ¿Diríais que la gente que tiene más éxito en sus carreras, entendido como eso, ¿no?, como el nivel de satisfacción y de proyección que han conseguido alcanzar, diríais que eso se debe a lo lista que es la gente? ¿Que los seres humanos más brillantes, ¿no?, con un CI altísimo, capaces de entender la física cuántica en 3 minutos, son los que tienen más éxito en sus carreras? Mover las cabezas para que os vea. He visto algún no y algún sí por ahí, ¿no? O sea, fijaros, sería absurdo pensar que es irrelevante, ¿no? Es casi como cuando hablamos de la felicidad y el dinero, es decir, no, es que la gente que tiene más dinero es menos feliz, cuidado, ¿no? O sea, seguramente hay una relación de cierta necesidad, o sea, necesitamos un cierto umbral de inteligencia y un cierto umbral de dinero para tener éxito en nuestra carrera y para ser felices, ¿no? La cuestión es que parece que a partir de cierto punto ya no aporta más, ¿no? Entonces, ¿tienen una ventaja adicional las personas brillantes? Supongo que aquí hay muchas, ¿no? Pero ¿tienen alguna ventaja adicional? No necesariamente, no la tienen, de hecho, ¿verdad? El éxito no depende de eso, es lo que nos dice la gente que se ha parado a investigarlo, ¿vale? Segunda cuestión, algunos de esas características de personalidad muy estables, eso que la gente lleva puesto casi desde pequeñitos, ¿no?, y que determinan cómo se suelen comportar, ¿verdad? Pues fijaros que tampoco es la clave. Tiene algún impacto, determina en cierta medida, ¿no?, algunos de esos rasgos pueden influir, pero desde luego no condicionan a nadie, ¿vale? Una de las más polémicas, las notas. ¿Diríais que aquellos con expedientes más brillantes tienen más éxito? Mover las cabezas otra vez. Aquí unanimidad absoluta, ¿no? Para nada, ¿no? O sea, igual, no quiere decir que sea una relación inversa, ¿eh? No quiere decir que cuando la gente tiene peores notas más triunfa, ¿verdad? No es el caso ni muchísimo menos, ¿no? Pero desde luego no hace falta un expediente brillantísimo para que tu trayectoria como profesional acabe siendo especialmente exitosa, ¿no? Y por último, y a mí personalmente la que más me descolocó, ¿no?, al entender este dato, es lo bien que hemos hecho nuestro trabajo hasta el momento en el que tenemos que tomar la siguiente decisión. ¿Vale? Nuestro rendimiento. Imaginaros que alguien se ha molestado en medirlo, ¿no?, anteriormente. Igual, ¿diríais que determina eso? ¿Que lo bien que hemos trabajado hasta ahora condiciona nuestra... Veo cabezas también diciendo que no ya, ¿verdad? Tampoco. Todas influyen un poquito, ¿verdad? Pero fijaros de qué magnitud estamos hablando, de un 10%, de un 20%. Eso quiere decir que el 80% de nuestras opciones para tener éxito dependen de otras cosas, ¿no? Y lo bueno es que no son cosas de esas que no se pueden cambiar, porque la inteligencia es muy difícil cambiarla, ¿no? Lo que ha pasado, ¿no?, nuestras notas, a ver cómo volvemos a cambiarlas, ¿no? No es algo que se pueda hacer. Parece que lo que condiciona en realidad a esa probabilidad de tener más o menos éxito son características modificables, aprendibles, ¿de acuerdo? Fijaros, ¿por qué estamos tan convencidos de que son características de esas más aprendidas, más fáciles de adquirir y de jugar con ellas? Porque estamos ahora
en un entorno en el que hay una cantidad de cambios por unidad de tiempo enormes. Si pensáis en cómo era el trabajo hace unos años, pues al final había una estabilidad relativamente grande, ¿no? No podía saber qué iba a ser de su vida profesional dentro de unos años a partir de lo que estaba pasando esta. Si avanzábamos, solemos avanzar hacia arriba, ¿no? La gente cuando era buena pues solía progresar y acabar teniendo posiciones de más responsabilidad, pero ahora eso no pasa, ¿no? O sea, en realidad ahora cuando uno se plantea cómo ocurre el trabajo hay una inestabilidad enorme, o sea, no sabemos muy bien dónde vamos a estar mañana, pensar en la gente que se está incorporando ahora al mundo del trabajo, ¿verdad? Hay periodos sí o sí de desempleo, es lo más probable, ¿verdad?, que tengamos que convivir con ellos de vez en cuando, y cuando avanzamos solemos avanzar más en horizontal, es decir, moviéndonos entre diferentes departamentos, en diferentes tareas, en diferentes organizaciones, que creciendo de una manera vertical como ocurría antes, ¿vale? Luego, al final, ¿en qué se traduce eso? En que hay muchos cambios, hay mucha más incertidumbre y, por lo tanto, esas constantes, ¿verdad?, esas características fijas tienen un valor muy, muy pequeñito, ¿vale? ¿Qué es entonces, ¿no? ¿O cómo vamos a llamar a eso que tiene que ver con el 80% de nuestras oportunidades para tener éxito? Pues le vamos a llamar empleabilidad. Habéis oído esa palabra seguramente antes, ¿no? No creo que sea yo el que os la presente. ¿Qué es la empleabilidad? Fijaros, vamos a hablar de empleabilidad como una serie de características que nos hacen más capaces, ¿verdad? Al final es una capacidad, una competencia de conseguir empleos de calidad y mantenerlos. Y son características de corte psicológico, ¿verdad? Ya hemos visto que no son características de las que traen puestas, ¿no?, que traemos puestas y que no se pueden modificar. Son cosas que se aprenden, habilidades. Y vamos a ver que la mayor parte de ellas están en eso que hemos dicho desde el principio y que hemos llamado mente. Luego ya me diréis si os parece bien el nombre, ¿vale? ¿Qué le pasa a la gente que tiene más de esas características, que es más empleable? En primer lugar, que durante los periodos en los que tienen que gestionar esos eventos, sobre todo cuando son malos, sufren menos. No sé qué pensáis según oís esto, ¿no? Pero imaginaros que no queda más remedio, porque quien decide si nos contrata o no es otra persona, no tenemos el mando para decirle contrátanos, ¿verdad? Dices, pero al final, si vamos a llegar al mismo sitio, pues parece un resultado muy deseable que suframos menos por el camino, ¿no? ¿Sí, no? ¿Sí? Entonces, sufrimos menos y ya no es solo una cuestión del impacto real que tiene eso en nosotros directamente, ¿no?, sino que sabemos que la gente que se encuentra mejor anímicamente durante esos procesos se mueve más, busca más oportunidades, las aprovecha mejor, ¿no? Entonces, ya no es solo una cuestión de oye, qué bien que estemos felices, ¿no? Es que como estemos un poquito mejor, ¿no?, pequeños saltos en ese nivel de bienestar a nivel emocional van a hacernos más eficaces, ¿no?, a la hora de tomar decisiones y de buscar empleo, ¿vale? Se implican más, evidentemente, que si no hacemos cosas, ¿no?, por mucho que tengamos la cabeza bien amueblada, si no creamos y buscamos oportunidades, el trabajo no va a venir generalmente a nuestra casa a buscarnos, ¿vale? Y parece que los trabajos que suelen encontrar son de mayor calidad, de manera, como os decía, genérica, ¿vale? Y último dato, ya no os aburro más con esto, pero último dato importante, dentro, ¿no?, eso pues tiene buena pinta si lo entendemos como lo que ocurre hasta que encontramos trabajo, ¿vale? Pues es que una vez que lo hemos encontrado, ¿no?, la gente que tiene más de esas características es más atractiva como empleado. Son más capaces de asumir otras funciones, son más polivalentes, ¿verdad? Al final se convierten en personas con una mayor capacidad de asumir funciones distintas de aquellas para las que estaban. ¿Y eso qué creéis? ¿Que le gusta al empleador medio o que no? ¿No? Ya sé que todos sabéis perfectamente que sí, ¿no?, que es algo muy, muy deseable, ¿vale? Veréis, vamos entonces ya a ver qué características son esas, cuáles son las principales herramientas que habría que potenciar para conseguir tener un máximo nivel de empleabilidad. Y fijaros que lo primero que he hecho es dividirlas en dos. Aquellas que tienen que ver con cómo percibe el empleador, ¿no? O sea, aquellas que cuando le preguntas a los empleadores del mundo, oye, ¿vosotros qué creéis que es ser más empleable? ¿Por qué elegís antes a un candidato que a otro? ¿Verdad? Pues vamos a ver de cuáles son esas características. Y después vamos a hacer lo mismo, pero desde la óptica del empleado, ¿no?, de aquellas cosas que podemos saber de nosotros mismos y que podíamos jugar con ellas. Mirad, ahí veis un listado de características, como os decía, que los empleadores del mundo dijeron, yo elijo a mis empleados por esto, ¿vale? Una entrevista a un montón de empresarios, de gente que contrataba a personas en muchos países del mundo, ¿verdad? Y dijeron que estas eran las que más se repetían. Y ahora la pregunta que os hago yo es, ¿cuál diríais? Había una que salía por encima del resto, ¿no? ¿Cuál diríais que es?
10 segundos os dejo para que lo penséis. Por ahí veo un 2. Sobresaliente para los del 2, ¿vale? Efectivamente, cuando les preguntábamos o cuando se pararon a comprobar estas personas cuál era esa característica que sobresalía por encima del resto, la que al final condicionaba o determinaba más el juicio que hacía el empleador, las habilidades sociales, la competencia social ganaba por goleada. Y fijaros qué importante es esto. No hay médicos en la sala, ¿no? Perfecto, porque lo voy a contar, a veces genera sangre, ¿no? Nosotros hicimos una investigación hace un montón de tiempo para ver cómo hacían los juicios diagnósticos los médicos y encontramos una cosa súper buena, ¿no? Que era que había una regularidad muy clara entre los buenos médicos, los buenos diagnosticadores y los malos, y era cómo utilizaban la información de los síntomas. Nosotros les poníamos una mesa enorme con un montón de tarjetas con síntomas, ¿no? Entonces lo que hacía el médico malo era levantar la primera y le preguntábamos, ¿tú qué crees que tiene el paciente? Imaginaos que ponía tos y decía, gripe. Y luego levantaba otra y entonces ponía otro síntoma, dolor articular, y decía, claramente eso es gripe, porque también ocurre con la gripe el dolor articular. Levantaba otra, igual ponía, imaginaros, hormigueo en la planta de la mano. Eso va a ser gripe seguro, es raro, pero a veces ocurre, ¿no? O sea, de alguna manera su cabeza intentaba confirmar la primera impresión que se había generado al tener su primer acercamiento al problema, ¿no? Eso los malos, ¿no? Los buenos hacían exactamente lo contrario. Levantaban la primera tarjeta y le preguntábamos, ¿tú qué crees que es? Y decía, se puede ser un montón de cosas. Gripe, y le decía una lista de posibles trastornos. Y utilizaba los demás síntomas para descartar aquellos que no tenían ningún sentido de ser, ¿verdad? Al final se quedaba con aquellos para los que lo que había encontrado tenía más soporte, ¿vale? Pues eso sería lo deseable en los empleadores, que actuaran como los médicos buenos, pero no lo hacen, ¿verdad? Cada vez están más formados, cada vez la gente se preocupa más por hacer evaluaciones rigurosas y demás, pero creerme que no es lo más frecuente. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Que nos sentamos delante, sé que esta mañana habéis tenido una charla, ¿no?, sobre esto, sobre cómo afrontar entrevistas de trabajo, pero creedme que en muchos casos nos sentamos delante y la persona que tenemos en segundos se va a hacer esa primera impresión, va a decir si tenemos gripe, ¿no? Y todo lo que ocurra después, por muy competentes que seamos, por mucho que seamos capaces de exhibir una serie de características muy deseables, si el empleador era de los malos, de los médicos malos, va a caer una especie de saco roto. Y al revés, si hemos sido majísimos y le hemos causado una primera impresión excelente, pues es probable que todo lo demás, aunque sean pequeñas lagunas en nuestra formación, se interprete como, tampoco es para tanto, ¿vale? Insisto, son los malos, ¿no? Cuanto más objetiva es esa forma de acercarse al empleado, pues evidentemente menos riesgo hay de que se cometan esos errores, ¿vale? Pero insisto que con los datos en la mano había muchos, ¿no?, que utilizaban ese criterio y desde luego eso es un problema, ¿no? Porque seguro que no todos vamos a esas entrevistas o a esas situaciones en las mejores condiciones. A veces vamos muertos de miedo, otras enfadadísimos porque todo nos ha salido mal hasta ahora, ¿no? Y ese comportamiento que vamos a desplegar allí, pues igual sin querer nos sabotea, ¿vale? No solo, ¿no?, esa característica no solo afecta a nuestro acceso al trabajo, ¿vale? Fijaros que en otro estudio muy interesante sobre la gente cuando estaba ya en posiciones de cierta responsabilidad, ¿no?, es un fenómeno al que llamamos descarrilamiento, ¿no? Personas especialmente bien cualificadas que por la razón que sea en su proyección dentro de una empresa acaban fracasando, ¿vale? Pues la diferencia entre los mandos que acaban asumiendo posiciones de gestión y de responsabilidad que tienen éxito y los que no está ni en su inteligencia, ni en su formación, ni en la experiencia que han acumulado. En muchísimos casos está en, fijaros qué palabra, ¿no?, en un estilo abrasivo de relacionarse con los otros, ¿no? O sea, al final no tienen capacidad para empatizar, para ponerse, ¿no?, en el lado del otro y tratar a la gente de una manera que resulte reforzante, y eso les hace menos capaces, ¿no?, de asumir esas funciones, ¿vale? Salvo en algún caso, ¿no?, de algún banquero por ahí que a lo mejor era abrasivo y consiguió tener un gran éxito, ¿vale? ¿Qué más cosas, ¿no? Con eso terminamos sobre la óptica del empleador. ¿Qué más cosas aparecen en ese esquema, en esa percepción, en esa foto que nos van a hacer? Habilidades interpersonales, como os decía, disposición para el trabajo, es la capacidad para demostrar o convencer de que estamos dispuestos a asumir cierta clase de sacrificios. No a decir que nos quedaremos todos los días hasta las 12, ¿verdad? Pero eso de ser capaces de decir, si me necesitas, si la organización me necesita, estaré, ¿no? O
O sea, si es todos los días a las 12, igual no, ¿verdad? Pero creerme que hay mucha gente que tiene esa visión de yo doy hasta las 6 y mi jornada acaba ahí y no me pidas un ápice más, ¿no? Pues desde luego eso no va a hacer que el empleador nos perciba de una manera atractiva, ¿no? Faltaba más. Entonces, yo creo que tenemos que estar convencidos de eso, de que esa pequeña dosis de compromiso puede marcar la diferencia, ¿no? Y hacer que el empleador perciba que vamos a ser capaces de aportar algo importante dentro de esa organización, ¿vale? Y lo último, evidentemente, es las habilidades técnicas. No entro, ¿verdad? Pero cuando alguien nos necesita para un puesto, pues tendremos que ser capaces de hacer lo que se requiere en ese puesto, ¿vale? Desde la otra parte, ¿no? ¿Qué cosas tiene que tener el empleado por dentro? Y aquí viene la clave, ¿verdad? Para tener éxito, para poder tener una alta empleabilidad. Fijaros, esas tres. Solo una se repite, ¿no? Que es lo que aquí llamamos capital social y humano, que vienen a ser esas habilidades, ¿no? Esos conocimientos o competencias que hacen falta para el trabajo. Pero fijaros, las otras dos no aparecían, ¿no? Al empleador le daba igual eso. Una es nuestra capacidad de adaptación, lo flexibles que somos, lo dispuestos que estamos a mover nuestra posición para encajar en la situación nueva que se nos ha generado, y fijaros, ¿no? Lo que sabemos de nosotros mismos. Yo no sé cuántas veces vosotros os habéis puesto a pensar sobre esto a lo largo de vuestras trayectorias, estudios, carrera, másteres y demás, ¿no? Yo tengo la sensación de que demasiado poco, ¿no? O sea, hay muy poquitas veces, como mucho, por lo menos a mí, ¿no? Me hacían un test en el colegio que luego encima le daban los resultados a mis padres, ni siquiera a mí, para por lo menos, oye, cuéntame cómo soy yo, pues nada, a mis padres, y allí nunca se supo lo que salía en aquellas cosas, ¿no? Pues seguramente, ¿cómo vamos a tomar grandes decisiones de arranque si no sabemos muy bien cuál es el punto de partida? ¿De qué materia prima estamos hechos, ¿no? Probablemente por eso muchas de esas personas muy brillantes a veces fracasan, porque cogen lo primero que aparece, lo primero que les seduce, ¿verdad? Se quedan en manos de alguien que les sedujo para formar parte de una plantilla de algo que realmente no querían hacer, ¿no? O que realmente no les daba bien del todo. Y entonces el resultado pues, no puede ser más que malo, ¿vale? Adaptabilidad. ¿Vale? Fijaros qué es eso. Yo tengo mi caja de herramientas y sé cuál es, y lo que hago es ser capaz de utilizarla de la mejor manera posible ante las situaciones nuevas que van ocurriendo y que a veces, por supuesto, representan un reto. ¿Qué características tiene alguien adaptable? Fijaros, la primera, optimismo. Pensar si es posible que las cosas no tienen por qué ir mal. Yo matizaría, no es solo eso, ¿verdad? Que eso suena como muy a vida de color de rosa, ¿no? No es pensar que todo va a ir bien y ya, es seguramente ser conscientes de que no hay ninguna razón para que no pueda ir bien y que además nosotros tenemos herramientas para facilitar eso, ¿vale? ¿Entendéis la diferencia, no? No sé si habéis leído un libro que se llama El secreto. Lo siento mucho. No, os lo digo para los que lo hayáis leído, no lo leáis. O sea, que es un desastre, es algo horrible, ¿verdad? Porque viene a decir prácticamente eso, ¿no? Que si uno está bien convencido de que las cosas van a ir bien, el universo, de alguna manera, se modifica en el espacio del tiempo y hacen que ocurra. A mí, cuando leí aquello, me salió sarpullido, ¿no? Porque me parece un auténtico disparate. Digo, pues que mal lo estamos haciendo la humanidad, ¿no? Porque anda que no queremos que pasen cosas buenas y no pasan, ¿no? Y entonces el argumento del libro es que no te las crees lo suficiente, ¿vale? Pues ahí lo dejo para que lo reflexionéis, ¿no? Entonces, el optimismo es bueno, o sea, es creer que las cosas pueden ir bien, ¿cómo va a ser malo? ¿Vale? Lo que pasa es que si se queda ahí, desde luego no vamos a ir por buen camino, ¿no? Entonces, os decía, quizá esa alternativa de la esperanza, ¿no? De una especie de visión más racional del optimismo en la que decimos, ¿tengo yo pruebas de que el mundo no va a irme bien dentro de 6 meses? ¿No? Ninguna, porque no soy adivino, ¿no? Y segundo, ¿yo tengo algo que puedo hacer ya para que eso sea más probable? Si la respuesta es sí, fenomenal, ¿vale? Capacidad o tendencia para aprender. Eso es que en cuanto me he tropezado, en lugar de quedarme lamentándome, ¿no? Sobre que me he tropezado, pues busco la manera más rápida de sacar partido de eso, ¿de acuerdo? Apertura a la experiencia. Vais a ver luego que la gente que no está dispuesto a que le ocurran cosas un poco más fuera, ¿no? De lo que se había planificado el día antes por la tarde, tiene menos alternativas, ¿verdad? Va a estar mucho más limitada en las opciones a las que pueda acogerse. Y esto que veis ahí de locus no es que estemos locos, es lugar, ¿no? de control, y básicamente es a quién le echamos la culpa de las cosas, ¿no? Entonces, interno es que me las echo a mí. Si las cosas me salen mal, tiendo a pensar que soy yo el que ha fallado, y si lo tenemos externo, pues pienso que son los demás.
Y creerme que esto marca la diferencia en lo que hacemos a partir de que nos han salido mal, ¿no? Porque si era culpa del mundo, pues entonces nos quejamos contra el mundo, ¿no? Y salimos diciendo por ahí que fíjate qué mal nos ha tratado la humanidad. Si pensamos que es cosa nuestra o que al menos hay algo que podemos hacer, pues lo aprovechamos y lo hacemos, que seguramente es la decisión más inteligente, ¿verdad? Y esto que vemos ahí que pone autoeficacia es confiar en nosotros, que os he dicho ya antes, que por supuesto era bien importante. Pregunta del millón, ¿con esto ya vale? O sea, si todos los que estamos aquí presentes ahora os hiciera así, con una especie como el de la hipnosis ese que sale en la tele, ¿no? Y todos ya fuerais optimistas, quisierais aprender un montón, creyerais que tenéis siempre algo que hacer, ¿ya estaría? ¿Ya todo va a ir bien? Espero que estéis pensando que no, aunque no lo digáis, ¿no? Para nada. O nos movemos, o hacemos cosas, o no va a pasar nada. O sea, es que solo con creer, ¿no? Lo que os decía, solo con pensar, no se van a cambiar las cosas, ¿verdad? Entonces, ese estilo de afrontar la realidad, más una tendencia a la acción grande, una garra grande, ¿no? De ponernos en marcha en cuanto podamos, de no esperar a que caiga la oportunidad, sino nosotros a por ella, eso es lo que va a marcar la diferencia, ¿vale? ¿Qué es la proactividad? Mirad, ahí os pongo una lista de características que hacen de alguien proactivo, pero quedaros con las que aparecen en negrita, que para eso las he puesto, ¿verdad? No es alguien, como os digo, que esté esperando a que le pongan la oferta de trabajo en su casa. Es alguien que va por la calle mirando de vez en cuando a ver si en algún buzón, en algún cristal, en algún sitio hay una señal de que ahí necesitan a un trabajador como yo, ¿no? O sea, no espera que le venga la oportunidad, la está creando siempre que puede. Y eso es una diferencia crítica, ¿vale? Porque muchas veces se pueden crear. Habéis tenido también talleres o conferencias sobre el autoempleo, ¿verdad? Sobre la capacidad de vamos a ponernos en marcha, vamos a crear algo nosotros. Pues desde luego es una oportunidad buena, ¿no? Sentimientos de control. Es que si no nos creemos que podemos hacer algo, difícilmente lo vamos a hacer. Y de verdad, o sea, es pensar en lo difícil que es no poder hacer nada. Dice, seguramente hay veces que la aportación o el impacto que va a tener nuestro comportamiento igual no es de un cambio súbito, ¿no? Pero, hombre, ¿cómo no va a haber, pensar en cualquier escenario, para encontrar trabajo, para mantenerlo, cómo no va a haber algo que pueda hacer yo hoy en los próximos 30 minutos que mejore las cosas o al menos no las empeore, ¿no? Parece difícil no creerlo. Iniciativa y, sobre todo, perseverancia. Y perseverancia con matices. Porque perseverar de más tampoco es bueno, ¿no? O sea, es que igual las 3 primeras veces que algo no sale bien, uno puede pensar que una cuarta es una buena idea, porque igual podemos aprender. Pero si llevas 20, ¿no? Si ya van 20 errores sistemáticos haciendo lo mismo, pues igual lo que hay que ir pensando en cambiar de estrategia, ¿vale? Entendemos entonces, ¿no?, en qué consiste esa proactividad. Creedme que es la gran diferencia. Luego os doy algún consejo de cómo creo yo que podemos incrementarla, ¿vale? Identidad es, como os decía, lo que sabemos de nosotros. ¿En qué ámbitos debemos tenerlo claro? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué sentido tiene para nosotros eso? Creedme que muchas veces la gente en el trabajo se frustra, se queda con un nivel de implicación muy bajito porque no es capaz de ver para qué sirve lo que están haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, tener claro que lo que estamos haciendo va un poquito más allá de irnos hoy a las 6 a casa, creerme que es importante. Y si lo hemos definido antes, pues evidentemente nos va a ir mucho mejor. Y los valores. ¿Cuánta gente no se ha quedado por el camino en grandes trayectorias porque empezó a hacer algo que chocaba diametralmente con lo que creían que era importante? ¿Verdad? Entonces, tenerlos bien claros, lo que pongo, ¿no?, se convierte en una especie de brújula que nos va a ayudar muy bien a entender por dónde movernos. ¿Vale? Entonces, y por resumir mucho, ¿verdad?, tenemos de la parte del empleador las 3 características que vimos, ¿verdad?, en la competencia social, el compromiso y la competencia técnica, ¿no?, el saber hacer las cosas. De la parte de nosotros, ¿no?, por dentro, tenemos el saber bien quién somos y de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no?, ser proactivos sobre todo y tener esa capacidad, esas herramientas, ¿no?, ese conocimiento técnico lo más desarrollado posible, ¿vale? Veréis, muy rápido, ¿vale? Pero os voy a contar cómo a partir de esa información se construyen lo que llamamos perfiles de autosabotaje, ¿no? O sea, es combinaciones de esas características que pueden hacer que uno se ponga la zancadilla a sí mismo en su evolución como profesional, ¿vale? Los 2 primeros, ¿verdad?, que vamos a ver, ¿no? Fijaros que les llamamos atrapados o perdidos, ¿verdad?, y nómadas, ¿no? Son personas que no tienen
ninguna idea de qué les gustaría hacer, ¿no? No tienen bien definidos esa parte de sí mismos, ¿no? Que le va a ayudar a tomar buenas decisiones y además se ponen muchas trabas, no están dispuestos a moverse, no tienen demasiadas ganas de que les cambien a un lugar o en un horario distinto, o sea, van a poner un montón de pegas a prácticamente cualquier alternativa. El resultado es que se quedan en manos, como os decía, de la suerte. Solo si hay muchas oportunidades van a poder sacarles partido, ¿vale? Mirad, otra segunda capa, y esta pasa mucho, ¿verdad? Son gente que tiene demasiado, al revés, tienen demasiado claro lo que quieren y no están dispuestos a hacer ni un mínimo cambio al respecto, ¿verdad? O sea, yo tengo claro qué es lo que querría hacer, pensar en los científicos que le sacas del laboratorio y les entran escalofríos, ¿verdad? O sea, tienen tan definido y están tan agarrados, ¿no? a ese estilo o a esa necesidad que se habían creado que no pueden concebir alternativas. El resultado es que como les saquen de allí, se encuentran un trabajo en ese ámbito, fenomenal, pero como les saquemos de ahí, hacen aguas, ¿no? Y les cuesta mucho más adaptarse. Entramos ya en zona de éxito, ¿no? Personas que igual no tienen del todo bien definido cuál es esa vocación o ese valor al que quieren agarrarse, pero por lo demás son extremadamente flexibles, están dispuestos a adaptarse y por lo tanto son grandes candidatos una vez que encuentran un trabajo. Son grandes trabajadores dentro de una organización que sepa sacar partido de eso que hacen, ¿vale? Y por último, los que llamamos arquitectos de carreras, se conocen, saben gestionar perfectamente las dificultades que aparecen y, por lo tanto, van construyendo ladrillo a ladrillo, uniendo esas líneas que hablamos al principio con el mayor nivel de éxito, ¿vale? Llegados hasta aquí y preparaos que ahora viene la clave de todo esto. Os voy a contar la fórmula para estar ahí. La voy a proyectar, solo puedo ponerla 10 segundos porque es material reservado, o sea que hacerle fotos o apuntar, luego la quito y no va a aparecer más, ¿vale? Es la clave, la fórmula mágica que hace eso. ¿Estáis? ¿Todos? No os voy a apuntar, ¿no? Porque la entendéis así rápido ya, ¿no? No, ni que decir tiene que no existe, ¿vale? Esta no es la fórmula y no hay una fórmula, ¿vale? Hay 3 ideas, que yo creo que son las que tenemos que conseguir que se nos queden después de este rato que hemos estado aquí. 3, ¿eh? Ni una más ni una menos. ¿Bien? Acordaros, ¿no? La idea era unir puntos con éxito, unirlos bien, y por lo tanto necesitamos 3 habilidades, 3 cosas, ¿eh? Insisto mucho. Tener una idea de quién somos lo más precisa posible. Tener garra y energía, proactividad, para no quedarnos sentados en el sofá esperando a que ocurran las cosas y quejándonos, ¿no? Y ser lo más adaptables posible, porque no sé si lo sabéis, pero el mundo no se hizo para que nos salieran bien las cosas, se hizo para otras cosas, ¿no? Y nosotros estamos en él intentando vivir lo mejor posible, pero no hay ningún compromiso del mundo con ninguno de los aquí presentes, ¿vale? Entonces, primera cosa, ¿no? ¿Cómo arrancamos con el conocimiento? Veréis, yo creo que dentro de qué debemos saber de nosotros mismos no está lo de irse a la India para encontrarse a uno mismo. Yo no conozco a nadie que haya ido y se haya encontrado, porque en la India, ¿qué iba a hacer tu verdadero yo? Allí solo, ¿no? Entonces, lo primero que os digo es conocernos, no como si hubiera una realidad distinta en algún lugar dentro, no, es conocernos en relación con un objetivo, con un momento puntual de nuestras vidas, no. De verdad, ¿no? Creerme, yo hasta donde sé no se ha encontrado un lugar en el cerebro en el que estuviera nuestra otra persona real y le tapamos de alguna forma extraña. Eso, que yo sepa, creerme, no se ha encontrado aún, ¿no? Entonces, ¿qué debemos saber de nosotros? Lo que nos parece más importante, ordenarlo al menos, ¿no? Porque si no podemos caer en grandes trampas como dedicar más tiempo y más recursos de nuestras vidas a cosas que no era lo más importante. Y eso a los 7 años, como muy tarde, explota. Entonces, dice, yo es que me tiré trabajando de 9 a 9, ¿no? Y para mí lo más importante era mi familia. Pues llegas tarde, ¿no? Igual 7 años después ya se nos han ido, ¿no? O han hecho la mili ya no. El compromiso, ¿verdad? A partir de que tenemos bien definidos esos valores, ¿realmente estamos actuando como si fueran importantes? Eso es el compromiso, ¿no? O sea, que yo realmente esté haciendo acciones, esté poniendo en marcha partes de mí orientadas a ese punto, ¿no? 2 cosas que pueden ocurrir a la vez. Una, que me las esté apañando para evitarlos, que por alguna razón, ¿no? de mi tergiversación mental me esté montando algún recurso para no implicarme, porque igual me da mucho miedo equivocarme, ¿verdad? ¿No? O cometer algún error importante, y entonces en lugar de comprometerme, pues me busco excusillas para llegar más tarde a casa, por ejemplo, ¿no? Y barreras, ¿no? Cosas objetivas muchas veces, cosas físicas incluso, o a veces mucho más sutiles, que nos impiden implicarnos ahí. Os decía,
autoconocimiento en relación a objetivos. Y los objetivos no pueden ser cambiar el mundo o mejorar mi vida, porque eso no va a ninguna parte, ¿no? Cuanto más concretos, más medibles, más específicos, más ligados a un plano temporal definido, mejor, porque un día sabremos si hemos llegado a ellos y si no podemos tomar medidas para corregirlos. Si es quiero cambiar el mundo, vamos fatal. A ver cuándo sabemos si eso ha ocurrido, ¿vale? Sí, el último punto de eso, dentro de esa herramienta de autoconocimiento, ¿verdad?, es tener claros cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades en relación a ese objetivo. Insisto mucho, de manera genérica no entiendo a dónde nos llevaría eso, ¿no? Pero para un objetivo concreto, claro que sí. ¿Y de dónde sacamos información, sobre todo de esas dos áreas? ¿De cuáles son nuestros puntos débiles y fuertes? De la India, no. ¿No? Ya hemos dicho que eso lo descartábamos. De la gente. La gente nos critica, ¿no? A todos, a mí por lo menos me critican de vez en cuando. Y si tenemos una actitud de defensa ante las críticas, poco vamos a sacar de ellas. En algunas empresas hacen eso que llamamos feedback 360 grados, ¿no? Que es que todos los que están a nuestro alrededor se pongan de acuerdo para decirnos cosas de nosotros y compararlas con las que creíamos. Pues eso es un regalo maravilloso, ¿no? Porque al final te permite tener esa información más precisa de ti, ¿no? Hay herramientas psicológicas hechas para conocernos en ciertas medidas que se pueden utilizar y sobre todo estar especialmente sensibles a cualquier feedback, a cualquier información. La gente no deja de lanzarnos mensajes, ¿no? A veces una cara sutil puede estar reflejando una información de un valor incalculable. Cuando pase eso, pedir más. Oye, ¿qué querías decir con? Y que os digan lo que había detrás de eso que percibieron. Luego ya lo gestionamos nosotros, pero no dejéis de escucharlo, ¿vale? Sobre la proactividad, mirad, vais a ver que aquí son dos ideas, pero dos ideas que os animo mucho a que hagáis vuestras, ¿no? En general podemos decir que nos colocamos la gente en dos polos. O reaccionamos, ¿no?, y somos reactivos a lo que nos ocurre, o somos proactivos y entonces actuamos antes de que las cosas se den, ¿vale? La gente que tiende a ser reactiva se preocupa mucho. Como no pueden o creen que no pueden actuar, pues lo que hacen es lo que se hace antes de actuar, ¿no? De ocuparse de las cosas, se preocupan, ¿no? Hacen lo que va antes de ocuparse. Y eso implica darle vueltas tóxicamente en la cama, cuando uno está a punto de dormirse o cuando va en el coche, a todo aquello que tiene una característica nuclear, y es que ahora, en ese momento, no se puede resolver. Porque si se pudiera resolver, lo resolveríamos, ¿no? Pero no se puede y entonces lo único que hacemos es darle vueltas. Generalmente, y los que lo hayáis experimentado lo sabéis, de la manera más improductiva del mundo. Yo siempre a la gente que le pasa esto, la primera pregunta que le hago es 5 horas más de eso que estás haciendo te va a poner más cerca del resultado. Y si a eso que estabas pensando ayer por la noche cuando no dormías le dedicas 5 horas más todos los días, vas a encontrarte más cerca del resultado, porque si la respuesta es no, ¿para qué? ¿No? Al final, la cabeza, la mente, de la que hablamos al principio, es una herramienta. O sea, se generó para poder decirnos que venía una serpiente en vez de un tigre y correr en la dirección que nos salvaba. No os creáis que es más que eso. No está hecha para captar la realidad de una manera perfecta, si no, no habría ciencia, ¿no? Entonces, oye, el criterio no puede ser en qué medida parece verdad. El criterio es en qué medida nos sirve, nos ayuda, es útil. Y 5 horas de preocupación no es útil, ¿no? Estamos de acuerdo todos, sospecho que sí. Entonces, primera cosa, ¿verdad? La preocupación es lo que hace la gente que no es proactiva. ¿Qué es lo que está en el centro de eso? Han colocado el foco sobre una parte del mundo que no se puede controlar, sobre los otros. ¿Os acordáis que hablábamos de eso antes? ¿No? Ha colocado la responsabilidad en gente que no son ellos mismos y por lo tanto no puede hacer mucho por cambiarlo. Si se centraran en aquello que sí pueden controlar, entonces ese círculo de cosas que pueden controlar sería más grande y tendrían al menos más oportunidades de que las cosas ocurrieran. Desde esa óptica, ¿para qué se va uno a preocupar? ¿No? Vale más, ¿no?, preguntarse, como os pongo ahí, ¿para qué sirve lo que estoy pensando? Y si hay un plan de acción, lo ponemos en marcha. ¿De acuerdo? Y 2 consejillos rápidos en ese sentido, que sé que a veces no es difícil dejar de preocuparse, ¿no? Hay una cosa que funciona genial cuando no puede dejar de preocuparse, y es decirle a la cabeza que ahora no, pero que luego sí. ¿Vale? Entonces, si vosotros os decís, oye, venga, voy a ponerme media hora todos los días para preocuparme a posta,
¿de acuerdo? Y va a ser antes de dormir porque es cuando tengo más tranquilidad. Vais a sorprenderos del efecto poderoso que tiene, porque en el tiempo real, cuando se colaba esa preocupación en vuestra cabeza, decirle, oye, tranquilo, luego me dedico a ti, es mucho más amable, ¿no? Y cuando llegáis a ese rato de por la noche, tener control sobre lo que queréis hacer hace que apetezca menos. Y entonces ya dices, la mitad de las cosas que me preocuparon tampoco eran tan importantes. Y pasamos a lo que sí lo era, ¿vale? Otra cosa es ser muy claros sobre el nivel de control que tenemos. Muchas veces pecamos por creer que controlamos más de la cuenta, que tenemos una capacidad de influir sobre nuestro entorno, sobre la gente a nuestro alrededor, mayor de la que en realidad tenemos. Y fijaros que podemos jerarquizar eso. Yo tengo control sobre el mando. Si le doy a este botón, con una probabilidad altísima va a ocurrir, ¿no? Que pasa la diapositiva. Pero yo no tengo ni idea de cómo controlar vuestras mentes. Ni idea. O sea, me dijeron, ¿cómo hacer que se entere todo lo que has explicado? No sé. Sé que puedo influir. ¿Veis la diferencia? ¿No? El control implica que sí o sí, cuando haga algo va a darse un resultado. Influir implica que yo haré todo lo que esté en mi mano y que si lo hago bien, seguramente tenga más probabilidades de que ocurra el resultado. Pero garantías cero. Ahí está la mayor parte de las cosas que hacemos la gente, ¿no? Entonces, martillearnos la cabeza como si hubiéramos fracasado ante algo que no teníamos control, pues creerme que tampoco es demasiado sensato, ¿vale? Mirad, aquí una cosa muy rápida, porque hablamos de lo importante que era la competencia interpersonal. Y solo dos ideas muy rápidas, ¿eh? Fijaros, ¿por qué no somos tan competentes a nivel social como podríamos, ¿no? Porque asumimos una de esas dos posturas. O nos creemos que todo debe salir como a mí me gusta por alguna razón que a día de hoy desconozco y por lo tanto que yo merezco un trato especial y diferente al del resto del mundo. Entonces cuando la gente no me lo da, me enfado y soy agresivo, ¿no? O por el caso contrario, en el que me siento inseguro porque o bien vivo convencido de que todo a lo que me enfrento es demasiado difícil o de que yo no soy lo suficientemente bueno para conseguirlo. O una mezcla de las dos, ¿no? Fijaros, ¿qué le diría yo y qué le aconsejaría a alguien que está en el primer punto? Que se pregunte con honestidad por qué. ¿Por qué narices te debería salir todo a ti bien? Y si hay una buena razón, pues le creemos, ¿no? Pero a día de hoy sigo sin encontrarla, ¿verdad? Y segundo, ¿por qué tú mereces un trato diferente? ¿Por qué a ti el mundo debería facilitarte más las cosas? ¿Qué has hecho? ¿No? ¿Te invistieron con algo especial al nacimiento? ¿No? Porque si la respuesta es no, no lo esperes. ¿Y en qué cambia la mente de alguien que creía que todo debe salirle bien y ahora cree que ya no y que por lo tanto cuando ocurra, oye, qué majos sois? Pues que se vuelve más agradecido en espíritu, os diría, por dentro, no es que dé más las gracias, ¿no? Pero seguramente cuando ocurra algo bueno, algo que le ha facilitado, ¿verdad? Pues tenderá a sentirse más agradecido. Al que se siente inseguro, yo lo que os diría es que se está casi siempre equivocando. Mirad, hay una cosa que se llama el síndrome del impostor. No sé si lo habéis oído alguna vez, pero es un mal de esos que se extiende cada vez más. Personas extremadamente competentes que por alguna razón no se lo creen, ¿no? Y entonces viven constantemente con la sensación de ya verás cómo en esta me pillan. El jefe les pide un trabajo nuevo y dicen, buf, hasta ahora me he librado, pero en esto me van a pillar. Dices, ya llevas 7 años así, lo mismo había que empezar a pensar, ¿no? que eres capaz de hacer las cosas bien. Pues os sorprendería. Y sobre todo esto se da, creedme, en mujeres, más que en hombres, ¿eh? O sea que ahí lo dejo, ¿no? Entonces os decía, ¿cómo se corrige eso? Siendo realista. O sea, de verdad tú, si coges los datos de tus últimos 7 años, ¿tenemos evidencias para decirle al mundo que tú no vales? Pues entonces igual te has equivocado. Decíamos, es que el pensamiento muchas veces no es todo lo preciso que querríamos, ¿vale? Fijaros lo que os pongo, ¿no? Dices, como mínimo tienes derecho a ser como estás siendo ahora. Y si no, que te hubiera preguntado el pediatra, ¿no? Oiga, niño, vas a nacer, menú de cosas que puede ser de mayor, elige. Y entonces ahora, si no lo soy, regáñame, pero si no me preguntaste, yo soy lo mejor que he podido. No me eches la culpa, ¿no? ¿Vale? Y eres la mejor versión que has podido y te queda el resto de la vida para mejorar, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a ir inseguros a cualquiera de las situaciones? Oye, si no tenemos más remedio que ser lo que somos y no tiene mala pinta, creámonoslo, ¿vale? Nos queda súper poquito ya, ¿eh? Adaptabilidad, ¿os acordáis que decíamos que era una cosa bien importante? Y os pongo las 2 características claves de alguien que es adaptable. La primera es que soporta la frustración, que entiende, fijaros qué frase tan buena, ¿no? Que entiende que como las cosas no estaban hechas para nosotros, que no coincidan con lo que esperábamos es lo normal, ¿no?
¿verdad? Fíjate, dice, las cosas no son como son, sufrimos porque creíamos que tenían que ser distintas. Pues oye, preguntémonos por qué tenían que ser distintas, que seguramente no hay ninguna razón, ¿no? Entonces, soportar la frustración quiere decir exactamente eso, que le demos permiso al mundo para ser como es y luego hagamos abuso de nuestras capacidades por si podemos influir y transformarlo, ¿no? Y resiliencia, seguro que lo he usado alguna vez esa palabra, ¿verdad? Que tiene que ver con ir más allá de quedarnos encogidos diciendo, ¡jo, qué golpe me han dado! ¿No? De si puedo sacar partido, no pensar en positivo, sino construir algo a partir de lo que me ha ocurrido, no perdamos la oportunidad. ¿Vale? El optimismo que os decía, mirad, para mí hay una muestra brutal de esperanza, ¿no? Que yo siempre le pongo este ejemplo a la gente. ¿Os acordáis de aquella señora de Austria que vivía con su padre que la violaba sistemáticamente durante, no sé si 20 años? ¿No? Pues yo creo que es el mejor ejemplo de esperanza y ahora vais a decir, sí, hombre, ¿no? Pero fijaros, yo entiendo que a esta persona, si le preguntáramos cada día por la noche, ¿tú cómo crees que va a ser mañana?, nos diría que el peor día de su vida, porque lo más normal es que fuera después de 20 años igual que los anteriores, y eran muy malos, ¿no? Y misteriosamente hubo un día que un panadero vio que un hombre solo compraba más barras de pan de la cuenta, sospechó, se lo dijo a la policía y un día misterioso después liberaron a esta mujer. Imaginaros el día que la sacaran de allí, ¿no? Si le hubieran preguntado por la mañana, oye, ¿tú crees que hoy te sacan de aquí?, nos diría que no, con una convicción extrema y además no nos sorprendería, pero la realidad es que la sacaron, ¿no? Entonces dices, ¿qué es a lo que yo me refería con esperanza? ¿Tenemos alguna garantía de que las cosas no nos van a ir bien? Ninguna, porque no tenemos ningún recurso para controlar o predecir el futuro. ¿Pueden ir bien? Claro. ¿Por qué no? ¿Verdad? Sobre todo, y eso, la frase de Picasso yo creo que es buenísima, sobre todo si nos pillan haciendo cosas porque ocurran, ¿no? Si estamos sentados en el sofá igual no tanto, pero si estamos en marcha seguramente sí nos van a pillar. Y ya con esto acabo. Promesa, pero quiero que todos miréis esa imagen con atención y que os observéis mentalmente mientras que la miráis. ¿Qué veis? Monos. Monos, árboles y peces. Monos, árboles, peces y leones. Pues o estamos ante un brote de esquizofrenia colectivo porque el dibujo es el mismo, ¿no? Mirar qué importante lo que habéis hecho sin daros cuenta, ¿verdad? O sea, realmente os habéis fijado en ese dibujo y cada uno ha visto lo que le ha dado a entender el dibujo. A uno es un árbol, otro es un mono, lo que fuera, ¿verdad? Pero todo... Toma ya, pues eso no lo he visto yo todavía. Fijaros, a lo que voy es que siendo la imagen la misma, habéis visto cosas distintas. Pero no solo acaba ahí la cosa, es que una vez que alguien os dijo que habían cosas distintas, ya podíais ver las dos, ¿no? Y ahora cada uno de vosotros puede ver la que le da la gana, ¿no? Yo os digo, hay un árbol, ya que podéis ver un árbol. Un mono, ya que veis el mono ahí, ¿verdad? Y lo único que hay que hacer es una cosa mental muy sutil que sería incapaz de explicaros que todos habéis sido capaces de hacer. De alguna manera, llamémosle a esa cosa, elegir lo que queréis ver cuando se puede ver más de una cosa, ¿no? Pero no tenéis excusa, lo habéis hecho todos, sin excepción, ¿no? Eso, ni más ni menos, es lo que necesitáis. Y no es difícil. Lo que pasa es que a veces da pereza, ¿no? Pero cuando de repente uno dice, ¡jo, qué día, va más asqueroso!, ¿verdad? Estoy convencido de que al menos hay un mono, entenderme, ¿no? Si nos esforzamos lo suficiente, hay una forma seguro, alternativa de verlo, que igual es lo del bicho que vemos al principio, igual solo es subir un poquito el zoom y ver lo que nos ha ocurrido con algo más de perspectiva, ¿no? Preguntarnos si dentro de 6 horas seguirá apareciendo un drama, si dentro de 6 días seguirá apareciendo un drama, si dentro de 6 meses, porque si no va a ser un drama en 6 días, pues lo dejamos ya, ¿no? ¿No? ¿Os parece? Entonces, se puede cambiar la mente, esto para el atleti no sirve, ya dijimos desde el principio, ¿no? Pero se puede cambiar, ¿no?, la mente. Y además hay una dirección muy clara en la que si la movemos por ahí nos va a ir mucho mejor, ¿verdad? Pues elegir lo que queréis pensar, ¿vale? Veo caras de que ha agarrado. Pues ahora cualquier pregunta que os pueda responder, encantadísimo de contestarla, ¿vale? Muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias. Vamos ahora a proceder ya a
a la clausura de Fenomenal. Feiuris. La verdad es que, bueno, pues no, seguiré siendo del Real Madrid, pero le anduviste muy cerca y ha sido una auténtica gozada y una satisfacción. Yo creo que debemos de irnos todos de aquí con un brote importante de optimismo. Porque había al principio cuando hablabas de lo de la empleabilidad, digo, aquí falta algo, aquí falta algo. Y has hecho trampa. Un poco. Porque faltaba una cosa que yo digo, ¿qué palabra es la que falta? ¿Qué palabra? Y faltaba ganas. Ajá. Y luego he visto que esas ganas son relativamente lo que es la proactividad. Eso es decir, es. si tú quieres cambiar, si le echas ganas, estás muchísimo más cerca del éxito que de cualquier otra cosa, de todos esos otros requisitos que has explicado antes. O sea que echémosle todos ganas, seamos proactivos y seguro que nos irá muchísimo mejor. Y Estoy a ti, Daniel, convencido. Pues nada, muchísimas gracias. A vosotros, y de hasta verdad. el Feiuris 3, que seguro que contamos. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias a todos y vamos a proceder a la clausura del evento con un compañero mío que se va a hacer cargo de él. Muchísimas gracias a todos.